Bueno, como les decía, vamos a desarrollar el tema de reacciones químicas, ¿sí? Bueno, ¿alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de reacción química? Ustedes fíjense que hasta este momento, todos los procesos que estuvimos planteando eran procesos en donde las sustancias conservaban su identidad. Nosotros empezamos estudiando la estructura del átomo, estudiamos los elementos, vimos cómo esos elementos podían unirse unos con otros, formar distintas sustancias, aprendimos a nombrarlas a esas sustancias, aprendimos a formularlas, aprendimos a expresar en gramos, en moles, la cantidad que hay de cada una de esas sustancias, incluso después las mezclamos y formamos soluciones, ¿no? Pero en ningún momento las sustancias cambiaban su identidad. Siempre permanecían como lo que eran, ¿no? Si nosotros mezclábamos agua y azúcar, hacíamos una solución de agua y azúcar, el agua seguía siendo agua, el azúcar seguía siendo azúcar, no había un cambio en la identidad de las sustancias. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con las reacciones químicas, que son precisamente procesos en donde las sustancias van a cambiar su identidad, ¿sí? Ese es un concepto fundamental que tenemos que comprender acerca de las reacciones químicas. Por eso lo vamos a dejar bien expresado. ¿eh? Una reacción química es un proceso en el cual las sustancias cambian su identidad. Bueno, como es un proceso, nosotros tenemos que entender que hay un antes y un después, ¿no? Hay un estado inicial y un estado final. Un estado inicial en donde hay determinadas sustancias y un estado final en donde hay otras sustancias. Tenemos un estado inicial que evoluciona hacia un estado final. A ver, ¿saben decirme alguna reacción química que ustedes conozcan? O que ustedes piensen que a lo mejor tiene que ver con una reacción química, algún proceso. La combustión. Ah, ¿qué es la combustión? Lo que pasa cuando se prende fuego o algo. Bien, bien, cuando se enciende un papel, por ejemplo, eso es una reacción química. Fíjate que a vos te da la pauta de que eso es una reacción química porque la sustancia que vos tenés al final del proceso no es la misma que la sustancia que vos tenés al inicio del proceso. Entonces, supongamos que tenemos dos sustancias, una sustancia A, que mezclamos con una sustancia que llamamos B y dejamos que transcurra el proceso obteniendo una sustancia C y una sustancia D. ¿Ven? Las sustancias del estado inicial no son las mismas que las sustancias del estado final. ¿Sí? A estas sustancias del estado inicial las conocemos como reactivos. Y a las sustancias del estado final las conocemos como productos. ¿Sí? Tenemos reactivos y tenemos productos. ¿Sí? Bueno, las reacciones químicas uno las puede describir coloquialmente. Uno puede decir, el gas de la cocina se inflama cuando le acercamos una chispa y entra en combustión. Uno puede decir, si calentamos una cinta de magnesio,
se inflama y se convierte en óxido de magnesio por reacción con el oxígeno del aire. Uno puede describirla así coloquialmente a la reacción. Si uno dice, si uno coloca una pieza de metálica a la intemperie, se va a cubrir con una capa de óxido. Bueno, todos esos procesos químicos, todos esos procesos que involucran reacciones químicas, uno puede representarlos a través de lo que conocemos como ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas precisamente son estas representaciones en donde yo pongo los reactivos, las sustancias que constituyen los reactivos, una flecha que indica el sentido del cambio y las sustancias que representan los productos, las fórmulas, ¿no? Incluso en la ecuación química puede haber más información, como por ejemplo el estado de agregación de los reactivos y productos. A, por ejemplo, podría estar en estado gaseoso, B podría estar sólido, C podría estar líquido, D podría estar gaseoso. Entonces, el estado de agregación es una característica que puede estar en una reacción química, no hace en una ecuación química, perdón, no hace a la ecuación, no influye en los cálculos que vamos a determinar nosotros, en la mayoría de los casos, pero es información adicional que yo puedo leer cuando describo lo que está ocurriendo, cuando describo la reacción química. Incluso, bueno, esto es estado gaseoso, esto es estado líquido, esto es estado sólido. Esto me va a servir, por ejemplo, este dato me va a servir si yo tuviera que hacer una representación microscópica de la reacción química, ¿sí? Ahí el estado de agregación pasa a ser importante porque va a determinar cómo voy a hacer la representación. Después hay un estado que se llama acuoso o disuelto, que son sistemas que se encuentran en solución acuosa. Estos sistemas nosotros los vamos a estudiar más adelante. Son sistemas en donde el agua no participa de la reacción, sino que el agua simplemente constituye un medio en el cual la reacción se lleva a cabo. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, y con respecto a esto que llamamos ecuación química, hay una aclaración muy importante. La ecuación química tiene que representar fielmente el cambio que ocurre en la reacción química. Y debe respetar un principio fundamental de las reacciones químicas, que es lo que llamamos ley o principio de conservación de la masa. ¿Alguien sabe decirme qué significa esto? Que la masa se va a transformar, pero no se va a perder. Muy bien. El principio de conservación de la masa dice que la masa no se crea ni se destruye. Se transforma. La masa no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Y dónde está la masa en una reacción química? Y bueno, en los átomos que forman las sustancias. Por lo tanto, otra forma de decir esto es que los átomos forman parte de los reactivos tienen que aparecer en los productos. Los átomos que están en los reactivos después tienen que aparecer en los productos. ¿Sí? No puede ser que algún átomo desaparezca. La masa se conserva. De manera tal que la reacción química
podríamos entonces nosotros redefinirla como un proceso en donde hay un reordenamiento de átomos, en donde hay átomos que están formando parte de los reactivos y que están unidos de una determinada manera, y entonces la reacción química implica que se rompen esos enlaces, se forman enlaces nuevos para formar nuevas sustancias. Y ahí tenemos las sustancias que constituyen los productos. ¿Se entiende? Bien, entonces cuando yo planteo la ecuación química, ¿cómo hago que se cumpla la ley de conservación de la masa? Bueno, yo voy a hacer que se cumpla la ley de conservación de la masa haciendo uso de un recurso en la ecuación química que son los denominados coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Son números. Son números que yo voy a colocar adelante de cada sustancia para hacer que los átomos que están en el estado inicial en los reactivos aparezcan también en el mismo número en el estado final, que serían los productos. Entonces acá sería un número que colocamos acá, un número que colocamos acá, un número que colocamos acá, un número que colocamos acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Entonces, los coeficientes estequiométricos son números. Esto es un número, esto es un número, esto es un número, esto es un número. ¿Sí? Bueno, el proceso de asignación de los coeficientes estequiométricos, la determinación de los coeficientes estequiométricos se conoce como balance de una reacción. ¿Sí? Eso vamos a escribirlo porque es importante. La determinación de los coeficientes estequiométricos se denomina balance de la reacción. Nosotros vamos a aprender a balancear las ecuaciones químicas. Profe, ¿puedes subirlo un poquito más arriba que no lo termino de leer? No puedo subirlo. A ver. Dame un segundito, a ver, vamos a hacer así. Espera. ¿Ahí? ¿Ahí Sí, sí, gracias. Bien. Sí. Bueno, entonces se entiende esto, ¿no? Nosotros a las reacciones químicas las representamos en el papel a través de una ecuación química, en donde tenemos reactivos que se convierten en productos. Y esta ecuación química debe respetar la ley de conservación de la masa, es decir, los átomos que aparecen del lado de los reactivos tienen que aparecer en el mismo número y calidad del lado de los productos. Y ese proceso de asignación de los coeficientes estequiométricos para que se cumpla la ley de conservación de la masa se conoce como balance de la ecuación química. Hay distintos métodos para hacer el balance de una ecuación química. Nosotros vamos a balancear más que nada con el método que se denomina de por tanteo. Vamos a ir
asignando coeficientes estequiométricos hasta que podamos determinarlos y hallar los adecuados. Bien. ¿Alguna duda respecto a esto que estamos hablando? ¿No? Bueno, voy a guardar, voy a guardar esta pantalla y vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a pasar un ejemplo. Supongamos, nosotros queremos formar a través de una reacción química, queremos formar agua. Supongamos que queremos formar agua. ¿Qué átomos les parece? ¿Qué cosas tendríamos que hacer reaccionar nosotros si queremos formar agua, por ejemplo? A ver. Hidrógeno y oxígeno. Y sí, los átomos que constituyen el agua, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, ¿está bien si yo escribo así? Y no tienen que escribirlo con Son dos. dos hidrógenos. Son dos hidrógenos. ¿Así? O abajo. No, así. ¿Está bien así? Me parece que era así. Para mí, Sí. Sí, para mí sí. Sí, ¿saben qué es lo que pasa? Que esta sustancia, esto así, no existe. Este oxígeno así solito, no existe. Yo no puedo hacer reaccionar cosas que no existen. Yo a las sustancias, y este es un concepto importante que tenemos que recordar, las sustancias deben escribirse tal como existen en la naturaleza. Las sustancias deben escribirse tal como existen en la naturaleza. En la naturaleza no hay átomos de hidrógeno sueltos, no hay átomos de oxígeno sueltos. Yo sé que la sustancia en la que encuentro átomos de hidrógeno es la sustancia dihidrógeno, ¿no? El oxígeno también existe como sustancia, pero en forma de molécula diatómica, ¿no? ¿Se entiende? De manera que lo correcto... Es oxígeno 2. Claro, nosotros ya hablamos de sustancias simples, sustancias compuestas, ¿se acuerdan? Y dijimos, dentro de las sustancias simples, dijimos que había algunas sustancias que eran monoatómicas, otras que eran diatómicas, otras que eran triatómicas. Entonces, esto no está bien. Yo lo que tendría que plantear, en realidad, es hidrógeno más oxígeno, que me da agua. ¿Se entiende? sí. Bueno, esto va a pasar con muchas sustancias que son diatómicas. Por ejemplo, los metales, ustedes recuerden siempre, los metales son monoatómicos. Entonces siempre ustedes van a escribir sodio, potasio, manganeso. ¿Sí? Pero algunos no metales pueden ser monoatómicos, como el carbono, el silicio, ¿sí? El boro, y otros son diatómicos. Y ahí ya tenemos
hidrógeno, quiero saber el orden de la tabla periódica, ¿no? Hidrógeno, nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, etcétera. ¿Está? Después tenemos triatómicos como el ozono, básicamente nos vamos a manejar con estos. Hay tetratómicos, otros pueden ser el ozono, fíjense, el fósforo es tetratómico, el azufre es octatómico, y esos serían más o menos los ejemplos más relevantes. De todas maneras, cuando escribimos fósforo y azufre, aceptamos que los escriban como monoatómicos, no hay problema. Pero no se acepta que se escriba, por ejemplo, el nitrógeno como monoatómico. El nitrógeno es una sustancia, es un elemento que se encuentra en forma de sustancia diatómica, como dinitrógeno. ¿Se entiende? ¿Se entiende este concepto? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos una reacción química, perdón, una ecuación química que representa la reacción, fíjense, entre el hidrógeno y el oxígeno para producir agua. Ahora pregunto, ¿está bien esta ecuación química? No, porque no cumple con la conservación de la masa. No cumple la ley de conservación de la masa. Fíjense, yo acá tengo una molécula de hidrógeno, ¿no? Si representamos el hidrógeno como estos circulitos así. Y después tengo una molécula de dioxígeno, si representamos el dioxígeno así de esta manera. Y acá tengo agua, que sería un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo me pongo a analizar esta representación que hice, acá tengo 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, pero de este otro lado, en los productos, tengo 2 átomos de hidrógeno, pero solamente un átomo de oxígeno. Entonces acá, en este proceso, ha desaparecido un átomo de oxígeno. ¿Se entiende? Ha desaparecido un átomo de oxígeno. ¿Eso me lo permite la ley de conservación de la masa? No. No, no me lo permite. De manera que algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Y bueno, ¿qué hago? Balanceo. Hay que hacer el balance. El balance implica asignar a estas sustancias coeficientes estequiométricos que hagan que se cumpla la ley de conservación de la masa. O sea, asignarle números acá adelante para que multipliquen la cantidad que hay de cada molécula o unidad formular de sustancia. A ver, por ejemplo, si yo multiplicara acá por 2, eso significa que se producen 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces ahí tengo, fíjense, los 2 átomos de oxígeno aparecen acá. Pero ¿qué pasó ahora? Acá tengo 4 átomos de hidrógeno y acá tengo 2 nomás. Entonces, tendría que ponerle un 2 adelante del hidrógeno. Claro, y acá tengo, fíjense, hay 2 opciones. Yo podría borrar este 2 y escribir esto, así. Sí. ¿Y por qué no se encuentra de 4? No, porque esto no existe, chicos. Yo no puedo cambiarle los subíndices cuando quiero hacer el balance de la ecuación. No puedo tocar los subíndices, porque tocar los subíndices implica cambiar la fórmula, y eso implica cambiar la sustancia. ¿Se entiende? Yo solo puedo asignar coeficientes estequiométricos.
Solo puedo cambiar el número que está delante. No puedo tocar los subíndices de las sustancias. ¿Queda claro? Porque muchos balancean cambiando los subíndices y eso está mal, porque eso hace que cambie la sustancia. Entonces, fíjense, para que aumentar la cantidad de hidrógeno, yo puedo agregar otra molécula de hidrógeno, lo que implica poner un 2 acá. Acá hay un 1, no se coloca el 1, ya con que esté la fórmula ya hay un 1. Y entonces ahí fíjense si me quedó balanceada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahí la reacción me quedó balanceada. ¿Los coeficientes estequiométricos son números enteros? No necesariamente. Yo podría haber hecho el balance de esta reacción de otra manera. Yo podría haber escrito, por ejemplo, hidrógeno más medio oxígeno que me da agua. ¿Ven? Si yo hago esto, estoy cumpliendo con la ley de conservación de la masa. Acá hay 2 átomos de hidrógeno, acá hay 2 átomos de hidrógeno. La mitad de esto es un átomo de oxígeno, un átomo de oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Se pueden usar coeficientes estequiométricos fraccionarios. Lo que le quede más cómodo. Algunos no se animan, le cuesta un poco, bueno, lo dejan así. Lo usan como un número entero y no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno quiere hacer un balance de una ecuación química, lo que tiene que hacer es básicamente contar átomos. Contar los átomos que tiene del lado de los reactivos, contar los átomos que tiene del lado de los productos y ir verificando que aparezcan los mismos átomos en las mismas cantidades en ambos lados de la ecuación química. ¿Está? Bien. Les voy a plantear ahora algunas ecuaciones. Si me dan un segundito. Bueno, les voy a poner ahí en el chat algunas reacciones que están descritas en forma coloquial. Lo que vamos a hacer con esas reacciones es plantear la ecuación química balanceada. ¿Sí? Esperen que se está abriendo. Bueno, ahora pongo ahí en el chat, voy a poner para que todos lo vean. Fíjense, hay 4
Ahí tenemos cuatro reacciones químicas, ¿no? Fíjense la primera. Vamos a plantear entre todos la primera de ellas, ¿sí? ¿Todos recibieron en el chat el mensaje? El chat de acá de Zoom. Sí. ¿Sí? Bueno, dice: el hierro sólido reacciona con ácido sulfúrico para producir sulfato de hierro 2 y dihidrógeno gaseoso. Fíjense, el hierro sólido un segundito. Fíjense, el primer problema dice: el hierro sólido Opa, ¿qué pasó? Ahí está. Vamos de nuevo. Esperen un segundito. Problemas técnicos. Bueno, ahí tenemos cuatro problemitas. Fíjense el primero, dice: el hierro sólido reacciona con ácido sulfúrico para producir sulfato de hierro 2 y dihidrógeno gaseoso. Bueno, fíjense cómo la palabra reacciona me está indicando qué sustancia reacciona con tal otra. Y el para producir me indica cuál es el sentido de la reacción. ¿Sí? O sea que el para producir está separando los reactivos de los productos, ¿no? Entonces acá, en los reactivos, ¿quiénes serían? Hierro sólido más ácido sulfúrico, y acá voy a tener que saber la fórmula del ácido sulfúrico. Si en una ecuación química ustedes escriben mal una fórmula, es muy probable que no la puedan balancear, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Cómo es el ácido sulfúrico? H2S. ¿Cómo? H2S. ¿Esto es ácido sulfúrico? Hay 4 falta. Ah, No. es un oxoácido. CO4. Ahí está. El hierro reacciona con ácido sulfúrico para producir sulfato de hierro 2, o sea, hierro, sulfato, como el sulfato tiene dos cargas negativas, cruza acá con las dos positivas de hierro, me queda así, más dihidrógeno gaseoso. Bueno, ven, ahí tenemos planteada la ecuación química. ¿Qué nos falta hacer? Balancearla, verificar que cumpla con la ley de conservación de la masa. Vamos a, para eso, contar átomos. Acá tenemos un átomo de hierro, acá hay un átomo de hierro. Acá hay 2 átomos de hidrógeno, acá hay 2 átomos de hidrógeno. Un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. La ecuación está balanceada, ¿no? O sea que no hay que agregar ningún coeficiente estequiométrico. O sea, no hay que cambiar ninguno. El coeficiente 1 ya es suficiente para que esté balanceada esta reacción. ¿Se entiende? O sea, puede pasar que los coeficientes valgan 1. Entonces no tengo que tocar nada. Vamos a ver si pasa lo mismo con la segunda reacción. Dice: el sodio sólido
reacciona con el dioxígeno para producir óxido de sodio. O sea que tenemos sodio sólido que reacciona con el dioxígeno para producir óxido de sodio. ¿Y cómo es el óxido de sodio? Bueno, tiene sodio, tiene oxígeno, intercambio los números de oxidación, el oxígeno hace que acá aparezca un 2, el 1 del sodio acá, y ahí me quedó la sustancia óxido de sodio. Bueno, pregunto, ¿esta reacción, esta ecuación, está balanceada? No. 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 Fíjense que acá Ellos tenemos... traen 2 Acá tenemos un sodio, acá tenemos 2. Acá tenemos 2 oxígenos, acá tenemos 1. Bueno, ¿cómo harían el balance? Pondría un 2 adelante de la sustancia. Un 2 y el delante del producto. sodio Un 2 acá. y un 2 adelante del óxido de sodio. Y un 2 acá. Pero ahí te quedarían 4. Ah, no, porque te queda 4. Y Un 4 entonces... adelante del sodio. Un 4 adelante del sodio, del óxido de sodio. Tienen que borrar todo. Ahí está. Ahí, muy bien. ¿Ven cómo? Por eso este método se llama por tanteo, porque a veces al balancear una cosa se me desbalancea otra y así tengo que ir haciendo. Ahora fíjense cómo quedó. 4 sodios, 2 por 2, 4 sodios. 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Ahí quedó balanceada. Muy bien. Vamos con la otra reacción. ¿Qué dice? El hidróxido de zinc. El zinc tiene valencia número de oxidación 2. O sea que es así el hidróxido de zinc. Reacciona con el ácido cloroso. Ácido cloroso. Acá, chicos, a repasar nomenclatura si es que andamos flojos. Para producir clorito de zinc y agua. ¿Sí? Bien. ¿Está balanceada la reacción? Bueno, yo un consejo que les doy para cuando vamos a usar el método este del balance por tanteo. Siempre fíjense primero en los átomos que son distintos del hidrógeno y el oxígeno. Vayan al metal o no metal, que es distinto de hidrógeno y oxígeno. Y después dejen para lo último el hidrógeno y el oxígeno. Entonces fíjense acá. ¿Qué tenemos? Tenemos un zinc y acá tenemos un zinc, ¿no? Acá tenemos un cloro, pero acá ¿cuántos cloros hay? 2. Hay 2 cloros. Entonces lo que yo haría es poner un 2 acá adelante, para que haya 2 cloros. Entonces tengo un zinc, 2 cloros, 2 cloros. Bueno, ahora nos vamos, por ejemplo, al hidrógeno, si quieren. O al oxígeno. Yo iría acá al hidrógeno, que es el que está en una sola de las sustancias, porque el oxígeno está repetido acá en 2 de las sustancias. Iría al hidrógeno y voy a contar. Acá tengo 2 hidrógenos, ¿no? Sí. Y acá tengo 2, son 4 hidrógenos. Pero acá tengo 2 nomás. Entonces, ¿qué harían? Un 2 adelante. Un 2 adelante. Un 2 acá adelante. 2 por 2, 4 hidrógenos. Y vamos a contar los oxígenos ahora. Acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 2 por 2, 4 oxígenos. Recuerden que el coeficiente estequiométrico afecta a toda la sustancia. Entonces 2 por 2, 4, más 2, 6 oxígenos. Acá tenemos 2 por 2, 4, más 2, 6 oxígenos. Quedó balanceado el oxígeno. Recuerden que el subíndice de un paréntesis afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Está? Entonces ahí quedó balanceada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Vamos a la siguiente. Dice,
el metano gaseoso se quema en presencia de oxígeno gaseoso, produciendo dióxido de carbono y agua gaseosos. Fíjense que acá el produciendo nos está diciendo cuál es el sentido de la reacción. Y el se quema es una reacción química muy común, que es la combustión, hace referencia a la combustión. El metano, ¿se acuerdan? Es el hidruro del carbono. El metano gaseoso se quema en presencia de dioxígeno gaseoso para produciendo dióxido de carbono gaseoso y agua gas. Bien. ¿Está balanceada esta reacción? ¿Esta ecuación? Miremos, tenemos un carbono acá y un carbono acá. Tenemos dos oxígenos, acá tenemos dos oxígenos, pero acá hay uno más, hay tres oxígenos. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos dos hidrógenos y acá tenemos 4. Pones el 2 adelante de H2O. ¿Vos pondrías un 2 adelante del agua? Bien. Sí. Y un 2 adelante del oxígeno. Tenemos dos oxígenos acá y dos oxígenos acá, son 4 oxígenos. Y acá tenemos 2. Y ahí le pones un 2. Un 2. Entonces fíjense, nos queda un carbono, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 oxígenos, 2 oxígenos acá y 2 acá son 4. Y ahí quedó balanceada la reacción, la ecuación. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro esto? Sí. Bien. Entonces, para ensayar esto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a guardar esta pantalla, es lo siguiente. Yo les voy a pasar, ahora por el chat, algunas reacciones más, y ustedes las van a balancear. Ahí tienen de las 5 a la 12, hay algunas reacciones. Lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en grupos. Por grupo vamos a plantear esas ecuaciones químicas y las vamos a balancear. ¿Sí? Y después vamos a corregir entre todos. ¿Les parece? Vamos a pausar el video y después ponemos nuevamente cuando hagamos la resolución.